The human body is the ultimate machine. But what makes us so unique? Our complex behavior? The impulses of the nervous system? What makes us perfect is the set of cells that are in constant evolution, in infinite learning, which feedback and build the immunological system. The main inspiration to create Immune, an incomparable proposal in Spain. A unique model in which students are the owners and protagonists of their own learning, where experience is acquired through projects promoted by large companies, institutions, and professionals within the technology sector. We are pioneers in establishing an education whose morphology is changing to create the best technology professionals. Welcome to a new way of understanding technology through education. Welcome to Immune Coding Institute. ¿Por qué siempre son otros los que cambian el mundo? Si ha evolucionado tu manera de moverte, de comprar, de divertirte, es porque alguien dio el primer paso. Ahora te toca a ti. Ven a ESIC y contágiate de nuestra manera de pensar. Tegero Thinking. ESIC. Transformando personas. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta segunda sesión de la 18ª jornada del Club de Excelencia e Innovación de ACADE. Para los que no me conocéis o por si alguno está por primera vez presente en este tipo de jornadas, soy Juan Antón, coordinador del Club de Excelencia e Innovación de ACADE, y os hablo en este momento en nombre y me ha pedido que os disculpe porque le ha resultado imposible estar a esta hora puntual. Se incorporará dentro de unos minutos Manuel Bellón, que es el representante en el comité ejecutivo de nuestro club, en el comité ejecutivo de ACADE. En primer lugar, os digo, yo seré quien coordine o intente dinamizar esta reunión. En la parte técnica está Óscar Bachiller, que nos está ayudando en todo lo que puede y solventando algunas dificultades que está teniendo de última hora con vídeo e incluso con audio. Si queréis intervenir, si queréis preguntar, lo podéis hacer con toda libertad, levantáis la mano y al final haremos un turno de preguntas para que podáis preguntar. Os aviso que esta sesión se está grabando para luego poder ofrecerla en toda su extensión a aquellas personas que la queráis volver a ver o si hay alguna persona que no ha podido estar en estos momentos, pues que la pueda visionar también, aunque sea en diferido. Vamos a hacer un repaso muy breve, porque yo no quiero quitar tiempo a los intervinientes, de lo que hablamos, 3 pinceladas de lo que hablamos en la reunión pasada. Estuvimos hablando, nos lo dijo Olga Martín, algunas ideas importantes que calaron y que yo apuntaba en una especie de reseña que hice, pues por ejemplo que el 55% de los estudiantes universitarios son mujeres, pero solamente el 26% eligen STEM. Del 30% de alumnos que eligen formación profesional, solamente un 30% eligen STEM, pero de ese 30% las mujeres no llegan al 2%. Esto era llamativo para Olga porque nos intentaba centrar en las diferencias sociales, psicosociales y culturales de todo tipo que están condicionando que los alumnos
escojan o hagan su opción por materias o por disciplinas STEM. Sí llegábamos a una conclusión de que la formación actual de profesionales STEM será insuficiente para satisfacer los retos de nuestra sociedad en el futuro. Llegábamos también a la conclusión de que hay que desarrollar planes de estudio que sean prácticos, donde los profesores se formen, donde las familias participen y ayuden, para que los alumnos se puedan formar como personas y encauzar su futura vida laboral hacia carreras con mayor demanda de empleo, como estas de las que estamos hablando ahora, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la innovación. En esta segunda sesión hemos pedido la participación de universidades y centros de estudios superiores para ver cómo orientan su oferta en este sentido y cuál es la perspectiva que ellos tienen de cara a la inserción laboral futura, pero hablamos de un futuro bastante inmediato, de nuestros alumnos. Los profesionales que se formen se van a insertar en mercados laborales basados en áreas STEM, y la empleabilidad y los salarios también se van a ver condicionados precisamente por la formación que presenten esos candidatos. Por tanto, es necesario conocer las tendencias del mercado para orientarlos en ese sentido y que puedan hacer decisiones libres, sensatas, pensadas y coherentes, y proporcionarles los recursos que van a necesitar. Pues yo, sin más, voy a dejar que se presenten, pero os adelanto las personas que van a intervenir con nosotros. Por Inmune estará Alejandro Echeverría, que es el director académico. Hola, por Schiller International University estará Ruth Díez, que es la directora global de admisiones y relaciones externas. Y por ESIC estará Ángel Garrigós, director de admisiones y marketing. Y ahora os voy a dar paso, primero pues a Alejandro Echeverría, por aquello de que es el primero que he citado, después Ruth y después Ángel. Van a ir presentándose y presentando, antes de entrar en esta sesión, van a presentarse y a presentar sus distintas organizaciones. Un momento, me está diciendo Óscar que no puedo compartir pantallas porque tú estás compartiendo, así es que eso es. Yo ahora voy a intentar... Adelante. Estupendo, Juan. Sí. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfectamente. Muy bien. Aunque nos perdamos que no te estamos viendo, Alejandro. Sí. Pues muy bien. Nada, Dinos. primero un placer. Soy Alejandro Echeverría, director académico de Immune. Y nada, muy brevemente, porque lo importante es todas esas preguntas y respuestas y comentarios por parte de los participantes que vamos a tener, pues simplemente pues contar un poquito sobre Immune, y en realidad lo solemos definir como Immune Technology Institute, como en realidad un hub de educación, ¿no?, en capacidades tecnológicas e impulsor y generador de talento. En realidad nace para cubrir la demanda de profesionales cualificados y cerrar la brecha tecnológica del mercado laboral, que es uno de los puntos pues, más acuciantes. Gracias a una metodología disruptiva y que desarrollamos en colaboración con empresas líderes del sector tecnológico, Immune pues, ofrece un sistema único de enseñanza holística, en el que el conocimiento en realidad se adquiere a través de la resolución de retos reales y conectados con el mundo profesional. En realidad nuestro objetivo con todo esto también es humanizar la tecnología a través de la educación, haciendo que las personas desarrollen su potencial y las empresas además encuentren el talento que necesitan para propiciar pues, un progreso tecnológico más humano. Y tirando de los dos mundos e intentando que, por así decirlo, que se lleven bien y convivan, en medio pues, nos gustaría posicionarnos, y esa es un poco la definición que nos gusta tener de nosotros mismos. Así que nada, pues muchas gracias. Estupendo. Gracias a ti por estar con nosotros, Alejandro. Bien, pues ahora, Ruth, ¿nos presentas vuestra universidad? Gracias, Juan.
Pues, bueno, nosotros somos Schiller International University, con presencia en Madrid, en Heidelberg, Alemania, París y Tampa, Florida, Estados Unidos. Somos una universidad internacional que sigue el modelo americano y que realmente pues, nos diferenciamos pues, por ese modelo inmersivo en la educación en el que, sin dudarlo, las áreas STEM tienen mucho que decir y se integran gracias a nuestra interdisciplinaridad como en otras áreas como pueden ser los negocios, las relaciones internacionales y el mundo de la economía. También estamos trabajando y nos lanzamos al mundo STEM completamente este año, lanzando los grados de Applied Maths y Computer Science, y estos grados van a ser o bien independientes o en combinación, que es uno de nuestros grandes valores que ofrecemos a nuestros alumnos. Comentar rápidamente, pues aparte de nuestros 4 campus, Schiller ofrece a sus alumnos una doble titulación americana y europea, o sea, nuestro título reconocido en Estados Unidos, con todo esto, lo que significa para la apertura del mercado laboral allí, en todas estas nuevas áreas de este océano azul STEM, y también el reconocimiento en todo el espacio Bolonia con el título de nuestra universidad Partner Southampton, y que nos da acceso a toda Europa y el espacio Bolonia. Sí comentar que gracias a nuestro sistema americano en la formación estamos siendo capaces de unir diferentes áreas de conocimiento y esto lo que nos permite pues, es realmente incluir STEM en todo lo que hacemos, porque realmente, como decías, Juan, al principio hay muchos retos en el mercado laboral y no van a ser solamente posibles de cubrir si no admitimos que la revolución está ahí, en todas las áreas de conocimiento, los datos y la tecnología van a ser el gran motor de crecimiento. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Ahora vamos a tener ocasión a lo largo de la sesión de que nos sigas contando más cosas de las que hacéis y cómo las hacéis. Bien, y a continuación, pues a Ángel, vamos a ver, está por ahí, Ángel Garrigós de ESIC, que nos va a contar quiénes son y qué hacen. Buenas tardes a todos. Juan, muchas gracias. Bueno, dar las gracias a CADE por invitarnos a estas jornadas que verdaderamente nos parecen de una gran aportación de valor para todos los que podemos participar y escuchar a grandes profesionales que en estas sesiones están participando. Por hacer un resumen para aquellas personas que puedan no conocer nuestra institución, se trata de una escuela de negocios con más de 50 años de historia que importó en su momento un concepto que era bastante disruptivo por aquel entonces, que era el marketing, y sobre el que se construyó lo que hoy en día es nuestra institución. En estos 50 años de historia pues hemos conseguido ir adaptándonos a la situación que demandaba en cada momento el entorno. Nacimos con un título propio en marketing y gestión comercial y bueno, pues a fecha de hoy lo que podemos encontrar es que sí que ofrece una amplia oferta formativa, por resumirla, en todas las áreas funcionales que una empresa pueda tener. Nos dirigimos tanto a colectivos preuniversitarios, porque uno de los retos que nos hemos planteado para este próximo curso son los ciclos formativos de grado superior, el área universitaria y, como no podía ser, pues los posgrados, que también nos permite llegar a ese colectivo pues, profesional, junior o senior, que necesitan estar continuamente reciclados. Ahora más que nunca ese reciclaje tiene que ser una actividad obligada para todos nosotros y bueno, pues también tenemos la posibilidad de llegar a lo que sería la formación in company para acercar estas nuevas áreas de conocimiento a los profesionales que están en activo. Por resumir un poquito, tenemos 12 campus repartidos por toda la geografía española. Eso nos da una capilaridad
territorial muy amplia y unas sinergias excepcionales en todos los sentidos. Y bueno, pues tenemos un par de campus en Brasil y un proyecto bonito y ambicioso, ojalá se pueda dar en India también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos ese gran reto, ¿no? Bien, tú nos estás hablando hoy desde el campus de Valencia, ¿verdad? Sí, señor. Sí, vale. Sí, bueno, que es el que está en pantalla, por eso lo he escogido, porque en alguna ocasión habéis sido unos excelentes anfitriones de algunas jornadas que hemos celebrado allí desde nuestro propio club. Pues Sí, nada, señor. Sí, señor. estupendo. Desayunos acá. Sí. Pues muchas gracias. Bien, pues finalizada esta presentación, voy a lanzar la primera cuestión para que me vayáis respondiendo, que nos vayáis respondiendo o cada uno aportando desde la parte, porque evidentemente constituís un abanico interesantísimo de organizaciones que dan respuesta o que estáis inmersas precisamente en la respuesta que necesitamos para los alumnos de los centros que representamos, pero no estáis los tres, digamos, en el mismo ámbito o con el mismo campo. Tú nos acabas de decir concretamente que habéis optado por los ciclos formativos de grado superior, porque hay una gran cantidad de centros que están viendo que aquí existe un mercado muy llamativo y un mercado emergente importante precisamente en la formación profesional que se está demandando tanto desde Europa. Pues bien, finalizada esta primera presentación, ya os digo, voy a lanzar la primera pregunta. Vamos a ver, cuando me he puesto a buscar trabajos o profesiones que están demandadas y que van a ser demandadas en los próximos años, en este siglo XXI, pues hombre, hay diversidad. Pues yo he encontrado por ahí que en los próximos 15 años, pues por supuesto, experto en seguridad cibernética, ingeniero en robótica, enfermero, ojo, que esta, no sé si estamos en el STEM o no, desarrollador de software, diseñador de experiencia de usuario, me llama la atención, carpinteros y ebanistas, analista de datos, cuidador de personas mayores, entrenador deportivo, epidemiólogo, lógicamente. ¿A qué retos, esta es la pregunta que os hago, a qué retos se enfrenta la educación en la actualidad y cómo la tecnología puede ayudar? Quizá a lo mejor desde Inmune puedan empezar por romper el fuego. ¿Estás por ahí, Alejandro? Sí, aquí está. Sí. Por favor, respóndenos. ¿A qué retos se enfrenta la educación desde vuestro punto de vista y cómo la tecnología puede ayudar? Luego ya nos lo dicen las otras dos organizaciones. Efectivamente. Mira, solo como un pequeño apunte a lo que estabas comentando, efectivamente hay una demanda en esas profesiones que estabas comentando, sí. Pero uno de los datos más interesantes es que además de esas profesiones que has mencionado, que efectivamente van a tener más demanda, cuando se habla de nuevos puestos de trabajo, que van a surgir nuevos, como novedades que no existían, en muchos o la mayoría de los informes los ubican todos, el 100%, en las áreas STEM. Es decir, que si van a surgir nuevos puestos de trabajo, van a surgir todos, o por lo menos así lo posicionan diferentes informes, dentro del área STEM. O sea, si hay novedad o interés por los alumnos en formarse en nuevos puestos de trabajo, pues resulta que están todos ubicados ahí y eso es muy, muy llamativo. Dentro de los retos, o desde nuestro punto de vista, a los que se enfrentan, ¿no? Y dentro de todo el ecosistema de la tecnología para la parte de la educación, desde luego, bueno, uno lo hemos vivido y es la parte o la palabra que se ha hecho un poco, bueno, como trending topic últimamente, que es la parte de la inclusión, ¿no? Y generar inclusión o generar una educación inclusiva a diferentes niveles, no solo porque la propia tecnología hay que intentar que llegue de una manera equilibrada a todos y todos poder utilizarla como canal para poder nutrirse y acceder a la educación, sino también porque con todo lo que hemos vivido en esta pandemia,
que ha hecho migrar muchos de los modelos que estaban muy anclados en la parte presencial a online y mixta. En muchos de los modelos mixtos en los que hay incluso parte de los alumnos en el aula y parte en su casa, gracias a la tecnología se puede hacer que todos se sientan incluidos al mismo nivel en la formación. Entonces, implementar eso de una manera eficaz es algo muy importante y también muy sutil, porque suena desde el punto de vista tecnológico algo viable, es decir, poner pues, bueno, una serie de tecnologías, una cámara, micros, etcétera, a alumnos que están desde su casa, alumnos que están presenciales, que parezca una única aula. Sin embargo, generar el ambiente inclusivo de que todos se sientan partícipes de la misma manera en la educación es uno de los puntos críticos, que no solo basta con la tecnología como base, sino ponerlo a funcionar de una manera pues, coherente, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los puntos. Otro también interesante es la propia competencia pues, de tecnologías, etcétera, de los propios docentes. Yo creo que también es un punto crítico importante en el que los propios docentes, la mayoría, o bueno, tienen ya conocimientos tecnológicos, pero muchas veces no vale cualquier conocimiento tecnológico, sino que esté aplicado no solo a lo que se está formando o enseñando de manera concreta, y también pensando en el futuro de los propios alumnos. Es decir, que a la hora de orientarles puedan tener un abanico más amplio que el que ya puedan tener para poder estar atentos a cubrir ese espacio, ¿no? Y luego también otra vuelta de tuerca que podía haber en la propia metodología y los contenidos a la hora de decir, bueno, pues el siguiente nivel que ya se lleva implementando, pero hay que integrar 100%, es tener esa visión de transformar un poco, darle la vuelta a la forma de enseñar, en la que el modelo, bueno, también algo más asentado y clásico como Flip Classroom, etcétera, en el que intentas cambiar el modelo, etcétera, bueno, pues eso llevado un poco más al día a día, a la práctica, no solo como un modelo teórico, que ya se lleva trabajando mucho en ello, sino de una manera sencilla, también es un reto importante, es decir, transformarlo en algo natural y sencillo que realmente vaya al objetivo final, que es que el alumno aprenda, pero de manera eficiente, ¿no? De manera satisfactoria. Y eso, desde el punto de vista tecnológico, no es solo alcanzar un nivel de tecnología, sino un reto porque hay que integrar muchas más cosas en ese proceso. Yo creo que esos 3 puntos serían algunos de los interesantes a poner foco. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Ángel, ¿qué nos decís desde SIC a esta propuesta? ¿Tenéis algo que decirnos? Pues, a ver, la verdad es que aquí Alejandro ha tocado 3 teclas que son críticas. Y entiendo que todos los que estamos vinculados al sector educativo vemos como esto era algo que ya veíamos venir y que estábamos intentando adaptarnos y que, lo vamos a decir así, por suerte, la pandemia, con todas las desgracias que ha traído, nos ha obligado, en este caso, a reaccionar de una manera muy rápida para conseguir que la tecnología forme parte de nuestro día a día en el modelo educativo. Digo por suerte porque aquí, sobre todo los departamentos de desarrollo tecnológico, han sido los que han tenido que correr más que nadie para adaptar todo lo necesario y conseguir que por lo menos los equipos estuviesen operativos y conseguir continuar con la formación. ¿Cuál es el gran reto que sí que tenemos por delante? Y eso es una realidad. Yo creo que los equipos docentes, que el claustro docente sea capaz de adaptarse a esta nueva realidad, cosa que quizás a lo mejor, sobre todo para qué perfiles, nos va a costar más poder incluir estas nuevas herramientas, que ahí Alejandro lo ha explicado muy bien, en esa inclusión de la tecnología dentro de nuestros modelos. Los contenidos, pues bueno, esto también es una gran realidad, que hoy en día los contenidos se consumen de distinta manera, por la tipología de alumno, por la evolución de la sociedad.
del propio consumidor que es distinto. Y por último, yo creo que el reto mayúsculo que tenemos es el de conseguir que la experiencia de aprendizaje sea excepcional. ¿Por qué? Porque esto ya no podemos, o sea, el modelo se ha quedado obsoleto y ahora tenemos que pensar de qué manera, si los contenidos se consumen de distinta forma, si el docente tiene nuevas herramientas y si la tecnología forma parte de nuestro día a día, el alumno espera que la experiencia de aprendizaje sea completamente diferente, ¿no? Así es que yo creo que ahí es donde tenemos el reto, sí. Pues muy bien, estupendo, Ángel. Vamos a ver, en Ruth, ¿qué nos decís desde Schiller University? Bueno, pues realmente poco más que aportar, porque se han tocado, como decías, los puntos más importantes. Realmente aquí nos enfrentamos a un reto de tecnología para enseñar, el uso de la tecnología para enseñar y cómo enseñar en tecnología y STEM. Indudablemente, todos los modelos unidireccionales han desaparecido, nos enfrentamos a una nueva forma de aprender. Se aprende en la clase, fuera de la clase, se aprende en las interacciones, los estudiantes tienen acceso a información que antes solo les venía en la clase, ahora aparecen diferentes plataformas gratuitas, no gratuitas, la formación colaborativa. Esto hace que se haya producido una explosión exponencial de los canales y la información a la que se tiene acceso. Entonces, realmente esto hace que la industria educativa tenga que ponerse las pilas en esa experiencia de aprendizaje que comentábamos. También, pues obviamente, de modelos rígidos que separaban en silos todo lo que era un área de conocimiento u otra, ahora no existe ni un solo área de conocimiento que no esté influenciado por los datos, la tecnología y el avance científico. Cualquiera de los temas que vayamos a tocar o cualquiera de los puntos en los que una persona se forma tiene una herramienta tecnológica o un uso de datos. El carpintero ebanista que nombrabas antes, la enfermera que tiene que leer o usar determinada tecnología y calibrar determinados aparatos. O sea, realmente no necesitamos que se produzcan solo ingenieros en robótica. Realmente lo que nos está haciendo falta es que todos los perfiles adquieran estas capacidades. Y sobre todo otro punto que a mí me parece muy importante es la adaptabilidad. Para mí es clave el que realmente ya no podemos enseñar libros rígidos, sino que enseñamos a aprender. Enseñamos a aprender las herramientas de hoy y a tener la mente abierta para las herramientas del mañana, para los nuevos avances en la tecnología, en el uso de los datos, en la aplicación de la matemática, la biología. Aparece la pandemia y las matemáticas nos están preveyendo el futuro de una manera pues, que no nos gusta, pero que aciertan. Entonces, realmente lo que nos estamos dando cuenta es de que cada día el ritmo es imparable y que nuestro principal reto y función como educadores es generar las herramientas para que estas personas tengan esa adaptabilidad a los cambios vertiginosos que vivimos por la evolución STEM, obviamente. Muy bien, Ruth. La siguiente pregunta, ya para que no sea siempre tú la última, te la voy a hacer a ti la primera. El otro día hablábamos de que en los colegios, en los centros educativos, nos encontramos con un problema. Escoger carreras o disciplinas relacionadas con STEM es algo que no está de moda porque exige esfuerzo. Hoy nuestros jóvenes les llama la atención ser youtubers, instagramers, ser de todo, menos trabajar duramente para ser científicos. No está de moda eso. ¿Qué puede hacer? ¿Qué creéis que puede hacer? Vosotros sois universidades que recogéis alumnos que egresan de centros educativos, centros superiores donde os van más o menos condicionados. ¿Qué se puede hacer desde un departamento de orientación? ¿Qué pueden hacer los tutores para corregir esa tendencia? De manera que no se sigan produciendo esa deriva que amenaza con dejar despoblado el mundo de profesionales en estas áreas de tecnología. Bueno, que todo hay que decirlo, también se introduce
dentro de esas siglas STEM se introduce también la R de lectura y se introduce la A de artes. Es decir, que ya estamos ante tendencias que van ampliando eso un poquito más. Pero dinos un poquito, Ruth, y luego nos dicen los otros dos componentes de la mesa. Pues totalmente, o sea, creo que el STEM, a ver, yo realmente soy alguien de que puedo hablar, yo soy mujer en STEM, yo soy ingeniero, reconvertida al mundo educacional y al mundo, bueno, pues de los negocios y de la educación. A ver, realmente yo creo que aquí es este punto de desmitificar y dejar que nuestros propios estudiantes exploren y escojan. O sea, ahora mismo estamos haciendo a estudiantes escoger su carrera, presentando unas carreras muy nicho, muy separadas y realmente en el momento en el que tienen que escoger una decisión tan clave en sus vidas como esta, cuentan con muy poca experiencia y realmente no tienen la capacidad en ese método experimental del que habla la ciencia, ¿no?, de poder experimentar, de poder ver y de poder aplicar. Entonces, realmente aquí una de las cosas que en Schiller no estamos desarrollando, llevamos tiempo desarrollando gracias al modelo americano, es la posibilidad de no tener que escoger el grado desde realmente el primer momento en el que te unes a la universidad. Pues nuestra metodología consiste en los 2 primeros años de General Education que nos permiten explorar junto al alumno, junto al estudiante, cuáles son sus fortalezas, hacia dónde se aplica, cuáles son sus intereses, dónde se siente más fuerte, planteamos experiencias inmersivas y esto parece que se cruza algo. Sí, alguien. Pues los que tenéis audio sois vosotros tres. Pues algo ocurrirá. Sí. A ver, Ruth, te escuchamos. Sí, estabas hablando que les dabais una segunda oportunidad. Efectivamente. En el fondo no es una segunda oportunidad, sino que lo que hacemos es que los 2 primeros años... A ver, un momento. La ruta, porque un día llegaba diciendo que el curso le pegaban, y ahora Perdona, Ruth. ¿Sí? Alejandro o Ángel. Alejandro creo que es. Alejandro. Este es el que me vomita. Alejandro. Yo creo que... Alejandro. Lo tengo desactivado mientras... Alejandro, ¿tienes sonido por detrás? Alejandro. Sí que es cierto. A ver. Alejandro, ¿tienes sonido por detrás? Tiene dinero. Perdona, Ruth, disculpa. No hay ningún problema, estas cosas pasan. No, Alejandro lo tiene cerrado. ¿Y si no pagan nueve, que sigue el colegio? Ángel. Sí, yo no soy. Yo estoy solo. La sesión de hoy es Estas universidades. Sí. Pues, no, se ha incorporado Manuel Bellón. Manuel Bellón. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, pero tenías el audio puesto y estábamos averiguando de quién era. Perdón, disculpas. Nada, muy bien. Bienvenido y incorpórate a la sesión. Ya te he disculpado, he dicho que te incorporarías un poco más tarde. Muy bien. Lo agradezco. Adelante, Ruth. Bueno, pues realmente espero no haber perdido el hilo. Bueno, resumiendo, long story short, realmente creo que lo que veníamos contando es que en Schiller sí que somos conscientes de que la decisión es un punto decisivo en la vida y creemos que aquí tenemos los 2 primeros años generando una cantidad, o sea, un acercamiento al estudiante, una exploración de sus capacidades, practicando con ellos experiencias inmersivas que les hagan conocer las diferentes áreas de conocimiento y ellos escogen el major o la combinación de majors a partir del 2º año. Esto nos ayuda muchísimo a desmitificar conceptos que en una primera imagen pueden ser, pues eso, que nos echan un poco para atrás a los 17 años, como pueden ser Applied Maths. Hoy por hoy las matemáticas están en todos los sitios y un perfil que pueda estar interesado en el mundo de los negocios puede desarrollar ese segundo major en matemáticas
para sacarle todo el beneficio al análisis, por ejemplo, en este caso de datos, que puede dar, pues bueno, y que está liderando la revolución en el mundo de los negocios y el mundo digital. Entonces, creo que aquí sí que tenemos que, como españoles, tener la capacidad de empujar dentro de nuestros propios sistemas o nuestras propias responsabilidades el ir hacia modelos más flexibles que permitan la interdisciplinaridad y también la oportunidad de explorar y de basarse en los propios insights que uno genera para escoger la carrera. En mis tiempos eran bestias negras, efectivamente, lo has descrito muy bien, nos daban miedo las matemáticas, nos daban miedo las cosas a los 17 años. Creo que con la madurez y con la aplicabilidad y con las inmersiones vemos de verdad esa otra parte, el uso, la aplicación, el potencial que nos abre. Entonces ahí indudablemente los estudiantes ven estas carreras y estas áreas con otra perspectiva. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Ruth. Y disculpa, lo has hecho maravillosamente a pesar de... Ningún problema. Muy bien. Pues Alejandro, al que le estábamos regañando tanto, por favor, dinos desde vuestra perspectiva discúlpanos, dinos desde vuestra perspectiva qué creéis que puede hacer un centro educativo para poner en bandeja estas cosas. Sí, de hecho, de manera preventiva, siempre cuando no intervengo lo pongo en mute, por si acaso, ¿no? Así que sí, sabía que no era yo por eso, pero no pasa nada. Pues mira, yo creo que es un punto clave. De hecho, conecta con lo anterior que habíamos dicho de uno de los retos, ¿no? Y tiene que ver con esa formación del profesorado en conceptos digitales, pero como base, ¿no? Pero el punto clave está sobre todo en la propia orientación. ¿Cómo se plantea la orientación en el centro, ¿no? Y no solo porque haya un punto específico en el que realizar esa orientación de manera brillante, sino que tiene que permear a otros niveles como es este. Es decir, los propios profesores que están dando la clase a los alumnos. Es decir, intentar identificar y poder ayudar en esa orientación, no solo en una sesión externa específica del alumno en el que le sientas en una silla y le dices te voy a orientar, ¿no? Como si fuera una consulta, sino en el día a día los propios profesores son pues, lo que se venía diciendo de que en realidad son como generadores de esa experiencia y líderes en el proceso de aprendizaje del alumno, pero a todos los niveles, ¿no? Para ayudarle a formarse, ¿no? Entonces yo creo que dentro de los datos que seguramente ya se estaban manejando en la mesa, que sostiene esto que estabas diciendo, Juan, en tu pregunta, muy acertadamente, en realidad que haya datos que digan pues, que un tercio de todos los escolares nunca termina la carrera que elige y que luego, en realidad, 1 de cada 10 deciden luego cambiar además de estudio una vez que han empezado. Pero es que después de todo ese funnel y todo ese esfuerzo, resulta que, por otro lado, el 40% prácticamente de las empresas asegura que no encuentra trabajadores con los conocimientos necesarios, ¿no? O sea, es como, por un lado se hace un esfuerzo con unos filtros, unos cambios que parece desacertado, pero es que luego ni siquiera esos, por así decirlo, que sobreviven a ese camino, tienen las cualidades que hacen falta, no por falta de ganas y conocimientos, sino porque hay que irlos adquiriendo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un punto vital, la parte de la orientación, no focalizada como un punto concreto en el que se va haciendo un día a día con el alumno en la propia escuela y luego llega un punto en el que parece que hay que cambiar de modo y decir ahora te voy a orientar, sino intentar identificar mucho antes que haya profesionales que se puede ver en un niño, ¿no? Es decir, hay cualidades, habilidades que ya pueden estar denotando que hay profesionales escondidos dentro del propio escolar. Yo creo que eso es algo muy importante a tener en cuenta y por eso es un papel importante no solo de los propios gabinetes que orientan, sino de todo el colectivo de profesorado. Ser consciente, estar formado mínimamente, conocer las nuevas tecnologías. Lo de conocer para formar viene de otro dato, ¿no? Bueno, son todos datos que están muy en mano de todos, pero de otro de los informes, ¿no? Del Institute for the Future de Palo Alto, ¿no? Que bueno, genera unas informaciones estupendas
pues también decía, ¿no? Por ejemplo, que el 85% de los trabajos de 2030, por ejemplo, aún no existen, ¿no? Aún no existen, ya. Eso es, ¿no? Sí. O sea, cosas así que si el propio docente de esos alumnos tan jovencitos es consciente de eso, empieza a haber muchísimas variantes en las que cree que no tiene o no forma parte de ese eslabón para orientarle y sin embargo al revés, es completamente vital. Entonces yo imagino como una especie de capilaridad en eso, ¿no? A la hora de involucrar al propio docente que está formado con todo lo que necesita básico para poder orientar de cara a tecnologías y futuro, y luego canalizado por ese gabinete de orientación, en el que la orientación para mí consiste en saber hacia dónde vas, pero un punto clave que hemos tratado, y a lo mejor sería incluso el motivo de otra sesión solo para eso, que no es solo saber dónde vas y el learning path o el camino que vas a hacer para aprender todo lo que necesitas, sino un punto que se olvida muchísimas veces es dónde estoy. Como en los mapas de metro que te paras a ver y dices, quiero ir a este sitio, pero primero tengo que saber dónde estoy yo, ¿no? Y empiezas a girar el mapa. Bueno, pues eso ocurre con los alumnos muy jovencitos, con los no tan jovencitos y con los profesionales que acaban de empezar e incluso que llevan años, ¿no? Que no saben ni siquiera definir 100% su perfil para poner su punto de partida, ¿no? Es decir, yo soy todo esto, parto desde aquí, no saben definirlo y entonces el camino hacia lo que quieren también es complicado. Sí, pues muy bien, muchas gracias, Alejandro. Ángel, ¿nos quieres ampliar algo o te matizo un poco esta pregunta? Porque nos están, por si la quieres ampliar o no te quiero pillar en blanco. Nos están escuchando orientadores, sin duda, y nos están escuchando profesores. El otro día, en la sesión anterior, hablábamos de que uno de los problemas para que los alumnos se decidan por opciones STEM podía ser precisamente la baja concepción, el bajo sentimiento de la propia autoeficacia, tanto de los alumnos como de los profesores. Y los orientadores ahora no lo tienen fácil, porque además nos encontramos, como decía Ángel Alejandro hace un momento, que las profesiones hacia las que tenemos que orientar no se han creado todavía. Entonces es decirle, bueno, ¿hacia dónde vas? Ese plano de metro que nos contaba. No sé si te he liado un poco o te he dado alguna posibilidad de que nos cuentes un poco más vuestro punto de vista sobre la cuestión. Bueno, a ver, con respecto a esto poco más voy a aportar, pero han habido algunas aportaciones de los compañeros de mesa que me han parecido muy interesantes. Si bien es cierto, pasamos, y esto cuando contextualizabas la pregunta al principio, Juan, me parecía muy interesante. Si miramos hacia atrás, venimos de una cultura del esfuerzo en la que a nosotros nos han educado que no nos regalan nada, que todo cuesta mucho trabajo y que necesitamos dar el 200% para poder cosechar aquello que nos propongamos. Ahora mismo la cultura, bajo mi punto de vista, está en la inmediatez, lo queremos todo para allá y nuestros modelos de referencia son aquellos que han conseguido el éxito en base a, bueno, pues nuevos métodos que distan bastante de lo que para nosotros es hacia donde deberían de ir, ¿no? Ese esfuerzo en el que radica pues, el éxito. Ruth nos explicaba ese acompañamiento que sus alumnos o hacen a sus alumnos durante los primeros años porque su plan de estudios se lo permite, para que al final desemboquen en una conclusión de estudios que sea lo más fiel a lo que ellos les gustaría desarrollarse en el futuro. Claro, eso minimiza mucho errores de tu desarrollo profesional y tu satisfacción para trabajar día a día. Para aquellos que no tenemos, por desgracia, esa flexibilidad en los planes de estudio, porque todavía no hemos tendido hacia eso, entiendo que iremos en un futuro. Lo que decía Alejandro lleva totalmente razón. Encontramos que el docente muchas veces es el catalizador que los alumnos utilizan como espejo de hacia dónde me gustaría dirigirme profesionalmente. Si el docente es un magnífico profesor de matemáticas, vemos como los alumnos pues, se decantan por las matemáticas, cuando para hoy
hoy en día, mejor dicho, todavía sigue dando pavor el decir me voy a dedicar a una carrera de números puros, ¿no? Sí. Cuando en verdad, como dice Ruth, es la base del conocimiento y que todo avanza hacia ahí y eso nos va a ser muchísimo más empleables. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos para que desde bien pequeños puedan verlo, aunque no es una decisión fácil. No es una decisión Muy bien. fácil para la edad que tienen. Estupendo, Ángel. Yo, llegado a este punto, sí me gustaría que nos explicaseis, seguramente muchos de los que están en el auditorio las conocen perfectamente y lo podrían explicar. Estamos hablando de competencias, pero se empieza a hablar o empiezo a oír hablar de competencias duras y competencias blandas, soft y hard. Ruth, ¿nos podéis explicar un poco desde el punto de vista de vuestra universidad la diferencia y el valor que tienen unas y otras precisamente en el tema que nos ocupa hoy? Pues realmente esta es una de las grandes cuestiones, ¿verdad? Y uno de los puntos que quizá pues también el modelo nos ayuda. Siempre hemos visto que, bueno, pues yo misma, ingenieros que somos muy buenos en números, pero nos cuesta vender el proyecto, o nos cuesta hacernos entender, o nos cuesta adaptarnos a determinadas cosas. Realmente para mí lo importante de todo esto es la educación holística y no el plantear barreras entre las soft y las hard skills. Realmente las unas y las otras no tienen mucho sentido. Y es el equilibrio de ambas el que va a hacer que desarrollemos profesionales capacitados para esos puestos de trabajo. Estoy convencida de que estas empresas que buscan coding o personas que generen código súper avanzado también quieren que ese código sea útil para la compañía, genere ventas o genere un incremento o una mejora en sus procesos. Entonces, para eso hay que generar puentes con el resto de la organización y eso indudablemente lo dan las soft skills. Entonces, yo no considero que haya que hacer esa separación, sino que hay que integrarlas. Las matemáticas tienen que servir para algo. La ingeniería es lo que nos hace avanzar. O sea, y esto es cómo realmente tenemos que romper esas barreras y explicar y fortalecer a chavales que puedan ser muy fuertes en unas, que tienen que reforzarse en las otras y poner en valor las unas frente a las otras. No hay hermanos grandes ni hermanos pequeños, sino que realmente estamos viendo que el mundo es interdisciplinar y los perfiles que se piden, si bien vamos a un mundo de especialistas, son especialistas que saben trabajar con otros especialistas. Y esta es la clave entre soft y hard skills. Pues muy bien, muchas gracias. Alejandro, ¿nos podrías decir qué tipo de competencias críticas propias de esos perfiles tecnológicos con los que soléis recibir alumnos se deben desarrollar en los centros de formación como el vuestro? Especialmente me estoy refiriendo a las competencias blandas, esas competencias que no están relacionadas puramente con la tecnología. ¿Qué es lo que podéis hacer vosotros desde los centros de formación como el vuestro? Justo, de hecho, cuando estábamos hablando sobre competencias blandas, duras, sí, uno de los puntos también importantes es que de manera natural al propio alumno es bueno transmitirle y que él entienda qué son y cómo manejarlas, ¿no? También, ¿no? Y a veces simplemente con que tengan la imagen de que para identificarlas, independientemente de que luego sea correcto o no, pero que vean que toda la parte core del conocimiento concreto de algo, ¿no? Por ejemplo, van a aprender a programar, como habéis mencionado, pues todo ese conocimiento a la hora de programar, con un lenguaje de programación concreto, etcétera, pues todo eso estaría dentro de la parte dura o directamente se nos va a la cabeza o a ellos a ubicarla ahí. Sin embargo, hay otra cantidad de habilidades que no solo sirven para eso concreto, sino en general, ¿no? Nos van a servir para cualquier cosa y entonces de repente, como son más horizontales, empiezan a perder peso, ¿no? Y eso lo ven desde la propia nota, ¿no? En las propias
pues actividades que hacen, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si es matemáticas, pues me evalúan solo del conocimiento core de eso, ¿no? Y muchas veces llegar a solucionar un problema utilizando alguna otra habilidad que la mezcle con el conocimiento core hace que ellos pierdan y disocien también la importancia de esas habilidades soft, como podían ser, pues eso, el trabajo en equipo, la motivación, la paciencia, capacidad de persuasión, la flexibilidad. Es decir, si desde el inicio no han tenido ni un peso en el reconocimiento ni en la nota, de ninguna manera, pues el propio alumno aprende a que, por así decirlo, de manera natural, no son importantes, ¿no? Entonces, cuando decías ahora qué competencias son críticas, habría que asociarlas, por un lado, a lo que más hace falta en los perfiles técnicos y, por otro, a lo que más se demanda. Lo que más se demanda ya no es que haya un top, es que también hay datos sobre ello y es que las propias entrevistas, tal cual lo trasladan pues, todos los expertos en recursos humanos haciendo este tipo de procesos, sobre todo para perfiles específicos técnicos, no ya en general, sino técnicos, muy técnicos, es que un gran peso que se le da dentro de la entrevista es a esas habilidades soft. Entonces, claro, eso de repente llama muchísimo la atención, ¿no? Hay pruebas de nivel, hay pruebas de conocimiento técnico, pero luego resulta que hay un nivel que se está equiparando a nivel de capacidad técnica o a lo mejor un puesto concreto que tiene un nivel al que puede acceder una gran cantidad de perfiles y resulta que lo que discrimina al final para que alguien se lleve el puesto es una habilidad soft, ¿no? Es la capacidad que tiene de trabajo en equipo, la flexibilidad, la capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que ya solo que sean conscientes los alumnos de la importancia de eso, por un lado, que se lo van a encontrar en el mundo laboral, pero por otro, de manera práctica, en algo que pudiera estar relacionado con un premio, nota, etcétera, ¿no? De alguna manera, para que vean que eso tiene interés, sería un punto importante. En este caso, cuando me preguntabas a mí y en nuestro centro, que es algo muy especializado a nivel tecnológico, todavía suena o te viene más la imagen de un alumno dentro de esa especialización tecnológica como si fuera pues, lo que comúnmente se conoce como un friki, ¿no? Sí. Es decir, que te da la impresión de que va a ser alguien casi como un robot, ¿no? Que va andando, pues eso, siguiendo la línea, ¿no? Casi. Entonces, todavía es más importante desarrollar las habilidades a la hora de trabajar en equipo, pero no solo por colaborar con los demás, sino todas las que están orientadas, por así decirlo, dentro del paraguas de la orientación a negocio. Es decir, que todo ese trabajo que está haciendo tecnológico tan importante, tan, por así decirlo, científico y ingenieril, tan concreto y tan pues, valorable, que vaya dirigido a un objetivo real que pudiera ayudar a la empresa en la que está, ¿no? Esa es una de las grandes carencias que tienen los perfiles muy, muy técnicos que se convierten en profesionales, genios, por así decirlo, pero que muchas veces lo que están haciendo no está relacionado 100% con lo que realmente necesita la empresa, por así decirlo, ¿no? Dicho de manera sencilla. Entonces, entender, ¿no? La capacidad de comunicación para comunicarse ellos, ¿no? Con el resto de departamentos, con sus jefes y la dirección. Aprender a entender qué es lo que me están pidiendo y a sacar de todo eso algo que no sea simplemente como una especie de tarea como si fuera un ordenador, ¿no? Aprender a trabajar en equipo para saber que muchas de esas actividades, si no la hacen equipo, y esto ocurre de verdad, no pueden llegar a hacerla, no que la hagan más tarde, sino que es que si no, no pueden conseguirlo, ¿no? Entonces, realmente, con esas habilidades, que serían algunas de las clave, ¿no? O que más llaman la atención, sobre todo porque en perfiles muy técnicos es de las que, sí, por así decirlo, como terapia de choque, menos realizan, ¿no? Son mucho más individualistas, están pues, acostumbrados a, por así decirlo, si pudieras interactuar con alguien de la empresa, por así decirlo, por chat, ¿no? Y con frases comprimidas, todavía mejor, ¿no? En vez de hacer un briefing o intentar profundizar en eso. Entonces, yo creo que esas serían, no solo porque sean de las más importantes, sino porque son las que más necesita un perfil tecnológico y además porque luego en la propia entrevista de trabajo muchas veces lo están fichando para ver si realmente lo tiene o no, más allá de las pruebas de conocimiento que pueda tener. Sí, pero eso realmente no crece en el alumno, en la persona, por generación espontánea. Luego, entonces, aquí los profesores, los educadores, los orientadores que nos están escuchando
tienen que poner esto en su sitio y darle la importancia que tiene a la hora de hablar de todo este abanico de competencias que intentamos que los alumnos abarquen o comprendan. Así es que, Efectivamente, Juan, es que justo esa es la clave. Aparte de intentar inculcarlo y exigirlo, por así decirlo, ¿no? Oye, tenéis que sí. dar también y poner desde el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en todas nuestras formaciones, como ya sabéis, bueno, un poco es el ADN de Immune, une la parte de tecnología con las ciencias humanas, ¿no? Y como prueba es que tiene su espacio físico, ¿no? Dentro de las propias horas en todos los programas, hay una parte de Human Science y Soft Skills que ocupan un espacio específico muy integrado dentro del programa, ¿no? Y ya no solo como algo opcional, por así decirlo, sino como algo que dices, mira, de manera efectiva hace falta que ocupe un espacio y que veas que efectivamente es una apuesta real, ¿no? No hablar de soft skills y que luego sea algo opcional, que pueden no cogerlo y además dé un poco igual, ¿no? Sino que realmente vean la importancia. Pues efectivamente, como decías Juan, desde el inicio de la educación, si se puede integrar con hechos, por así decirlo, bueno, es estupendo. Juan, sí. Bueno, me parece que Alejandro, si me permites, que yo aterrice un poquito más esto, te lo agradecería, porque la entrada o toda la explicación que ha hecho Alejandro me sirve muchísimo para que todas las personas que están escuchando esta mesa vean que sí, está muy bien todo lo que hemos dicho, es muy importante. Y ya hablabais en la mesa anterior, ¿no? Olga Martín en sus explicaciones lo decía, esas competencias del siglo XXI, cómo estas competencias blandas son las que van a marcar la diferencia. Entonces, vale, somos conocedores de esto. Y tú preguntabas, Juan, vale, pero ¿y ahora estos orientadores, estos profesores, cómo lo aterrizan? En ESIC Valencia, siendo sensibles con este tema, desde hace 2 años y medio estamos llevando a cabo un proyecto de medición y estudio competencial que la verdad sabemos que es costoso en cuanto a dedicación y esfuerzo, pero estamos todos implicados desde el claustro de profesores, directores de titulación. El propio alumnado también forma parte de la medición de sus competencias, ahora os contaré cómo, y todo el personal de la casa. Es decir, yo le puedo decir a un alumno lo importante que es la resiliencia, pero si no la conoce y no sabe y no se enfrenta a que tiene una baja puntuación y por qué, muy bien, pues es un concepto que ve, que entiende, pero no sabe para qué sirve. Al final, nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa, y ahí Alejandro te tengo que dar las gracias, hemos identificado 11 competencias que las empresas nos están demandando en los procesos de selección. Esas 11 competencias se dividen, por así decirlo, en 4 grandes familias, o las hemos dividido nosotros. Una de ellas se queda, por así decirlo, descolgada por ser la competencia digital, que no la podríamos contar como competencia blanda, pero la metemos dentro de este proyecto, pero como veis, la aislamos. Y luego tenemos 3 grandes familias que recogen una que es del crecimiento individual, ¿vale? Como profesional, que son el esfuerzo, la resiliencia, la adaptación al cambio y la actitud proactiva. Y las medimos y os contaré cómo. Por otro lado, tenemos otra gran familia que es la mejora de tus competencias blandas de ti para con los demás, como es el liderazgo y el trabajo en equipo. Y por último, tenemos otra gran familia que es cómo tú te enfrentas a los retos que te pone la vida, que son, por un lado, el pensamiento crítico, importantísimo, y de este que pende la capacidad de síntesis de la información, la capacidad que tienes de analizar y de generar soluciones a los problemas y las oportunidades que se te presentan, y luego cómo te planificas, te organizas y ejecutas. Vale, pues ¿cómo hacemos todo esto? Muy sencillo. Hacemos varias mediciones a lo largo de los 4 o 5 años que nuestros alumnos están con nosotros. ¿Cómo hacemos esas mediciones? De manera anónima, el claustro de profesores tiene asignadas una serie de competencias, que son estas que os he dicho, y que van a tener que evaluar. Les damos una rúbrica, les damos comportamientos observables, les damos un diccionario competencial y les pedimos que, por favor, durante el cuatrimestre puedan hacer esa medición en base a los parámetros que nosotros les estamos diciendo.
por lo tanto, sacamos una media de los 2 cuatrimestres y podemos decir o podemos sacar un gráfico de telaraña en cuanto a estas 11 competencias que la hace el profesorado. Otra medición que hacemos es la medición 180, la medición entre pares. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que observan de ti, sino lo que tus propios compañeros pueden decir de cómo tú estás desarrollado en estas competencias. ¿Cómo lo hacemos? Mediante dinámicas. Nos los llevamos a un escape hall, un escape room, o traemos aquí juegos y retos a los que se tienen que enfrentar. Y luego, por último, otra parte que también nos parecía muy importante es la autoevaluación. O sea, el propio alumno tiene que ser consciente de cómo me veo yo frente a estas competencias. A mí me sorprende mucho porque luego tenemos la figura del mentor que acompaña al alumno. Yo soy mentor y cuando me siento con alumnos me sorprende ver la autoevaluación con la medición 90 que hacen los profesores, porque es prácticamente calcada. Y dices, muy bien, o sea, tú te conoces perfectamente y conoces tus competencias blandas. Estamos haciendo un buen trabajo. Cuando ves que hay una disonancia entre lo que tú piensas de ti y lo que los demás piensan de ti, sea 90 o medición 180 entre pares, chico o chica, tenemos que ponernos a trabajar porque como ves aquí hay algo que no cuadra. El premio que decía Alejandro es sencillo pero lo tienen que tangibilizar. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Y esto yo creo que va a ser lo que nos va a dar una gran ventaja en el mercado. Las empresas en un futuro, y va a ser un futuro cercano, estamos hablando de 1 o 2 años, no nos van a pedir el currículum. Lo que nos van a pedir es este informe individual de competencias blandas. ¿Por qué? Porque las competencias duras se van a presuponer. Ellos las van a tener un nivel de inglés X, van a tener un nivel de conocimientos y si son técnicos hay cosas que se les van a dar por supuestas. Pero efectivamente, si tienes que tener la capacidad de resolver problemas, no es solamente el problema técnico, es que también tienes que resolver problemas relacionales. Entonces, ¿cómo puedo yo decir de mis alumnos que esta es una persona que trabaja bien en equipo? No lo puedo saber de los miles de alumnos que pasan por esta casa todos los años. Entonces, este es el sistema que nosotros hemos ideado para que podamos tener un nivel de conocimiento mayor y consigamos, y en resumen, por un lado, tener un expediente académico del alumno y por otro lado, un expediente competencial. Ese es el objetivo, tener estos 2 expedientes para decirle al mercado, Ángel Garrigós, por ejemplo, pues tiene matrículas de honor o muy buenas notas en matemáticas financieras, pero es que además es capaz de tener resiliencia. ¿Por qué? Porque el puesto que tiene que ocupar está orientado a esto y esa competencia es crítica para este puesto. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros estamos poniendo el foco en este tema de las competencias y ya os digo, es un proyecto muy bonito que por suerte he podido estar ahí desde el nacimiento del mismo y estamos convencidos de que va a tener un largo recorrido a futuro. Estupendo, muchas gracias Ángel, interesantísimo. Que no tengamos que ir con el currículum, no, ya los currículums son ciegos, luego al final ya no valen los currículums y lo que va es un informe competencial. Bueno, pues ojalá y se vaya abriendo paso en nuestra sociedad. Ruth, desde vuestro punto de vista de Schiller University, ¿qué es lo que le sugeriríais a los centros educativos a la hora de organizar o participar en jornadas o actividades, la típica aula, jornadas de orientación que se hacen con los alumnos, con objeto de minimizar ese riesgo de error en esa toma de decisiones? ¿Qué es lo que se puede hacer en la educación preuniversitaria a vuestro juicio? Nos habéis hablado de lo que yo he dicho mal dicho, pero esa segunda oportunidad o de que solamente tienen que decidir más adelante. Pero, ¿qué es lo que le sugeriríais vosotros a los colegios? Pues, hombre, no lo has dicho mal, para nada. Esto es como se enfoque. Oportunidades hay muchas en la vida. La cuestión de esto es quizá, pues eso, el modelo inmersivo experiencial. Me explico. Realmente estamos ante una generación que tiene mucha información, quizá demasiada, tenemos un nivel de infoxicación y valora las vivencias, valora la experiencia propia y se identifican con esa unicidad, no sé decirlo en español, ese punto de uniqueness, es que dicen muy bien los americanos. Entonces, realmente creo que nos enfrentamos a una generación más madura y valora el vivir las cosas. Creo que las experiencias inmersivas
facilitarles experiencias inmersivas es una gran palanca, porque no es saber lo que vas a estudiar, es saber lo que significa estudiar eso, lo que significa trabajar ahí, qué tipo de ambiente, qué tipo de colegas, qué tipo de vida dedica esa profesión, porque al final nos marca mucho la vida que vamos a llevar. La vida de un ingeniero desarrollador de software no se parece a la de un experto en comunicación. Es completamente diferente el entorno en el que se va a mover, el mundo que le va a rodear, exactamente el perfil que tiene que desarrollar de capacidades que estábamos hablando, ¿no? Entonces, yo sí que abogo por tener ese empuje desde etapas más tempranas en generar la propia experiencia y darla un poco más abierta. No es una lista, no es contar un sílabus de lo que va una carrera, es conseguir la inmersión del alumno en lo que es una vida que va marcada con esa profesión o con ese área de conocimiento o con ese área de carrera. Muy bien, estupendo. Y desde ESIC, ¿qué hacéis con esto? ¿Qué le sugerís a los centros? ¿Qué le sugeriríais? Bueno, a ver, nosotros ahí la verdad es que dedicamos un gran esfuerzo en intentar... Nos consta, por eso te lo pregunto. Gracias. Hacemos un gran esfuerzo para acompañar a todos los centros de enseñanza en ese asesoramiento o en esa experiencia que comentaba Ruth, para que los futuros alumnos universitarios puedan minimizar los riesgos a la hora de tomar esas decisiones tan importantes. Por lo tanto, desde ya cuarto de la ESO o ciclos, estamos de alguna manera ofreciendo actividades que les van a permitir tomar el pulso a lo que algunas de nuestras titulaciones les van a permitir desarrollarse en el futuro. El Young Business Talent, el desafío junior empresarial. Vamos y hacemos jornadas normalmente con los profesores de economía para acercar esta realidad de lo que sería el mundo del business en cualquiera de sus disciplinas: dirección, marketing, comunicación, negocios digitales o incluso international business, para que ellos puedan de alguna manera tener la experiencia efectivamente y ver cómo, o proyectarse cómo serían sus vidas en el futuro. Entonces, como esto es algo que verdaderamente va a tener calado en su desarrollo, para nosotros es fundamental que, bueno, pues esos centros de enseñanza, ya que les acercamos estas posibilidades, nos permitan acompañarles a los orientadores y que el alumno cuarto, primero, segundo de bachiller, o bien en vuestras instalaciones o bien en las nuestras, puedan tener esos impactos y oye, pues que al final sean personas felices profesionalmente hablando. Bueno, personalmente también, ¿no? Pero profesionalmente hablando. Sí. Ángel, Alejandro, desde vuestro instituto, ¿qué propuesta le hacéis? ¿Cómo lleváis a cabo esto? Yo creo que lo más importante, como se ha dicho en realidad, es tener en cuenta que lo que ayuda primero para poder orientar es ser, antes de eso, consciente, ¿no? Es decir, para poder orientar al alumno, primero tiene que ser consciente de que eso hace falta, ¿no? Entonces, y que hay vida más allá del colegio, más allá del instituto, más allá de... Entonces, si vas cambiando un poco el foco, en que no solo vayan mirando el día a día, sino ir mirando un poquito hacia adelante, pues ese mirar hacia adelante hay un montón de actividades y jornadas que se pueden realizar. Alguna de ellas muy sencilla es moverlos, ¿no? Moverlos para que vean algo fuera, ¿no? Y dentro de todas esas actividades y visitas que se realizan, pues muchas veces acercarles a alguno de estos centros, ¿no? Como bueno, realizamos nosotros, ¿no? Es decir, de recibir a todos esos preuniversitarios, como mencionabas, para decir, oye, esto es lo que existe después, ¿no? Vete imaginándotelo, ya no concreto esto, sino que existe algo ahí, ¿no? Entonces, eso ayuda luego y realimenta a la hora de volver y en el duro día a día del propio profesor y el orientador, ayuda y es como una especie de enganche y soga de salvación para agarrarse
a la hora de decir, oye, imagínate o empieza a pensar en que hay cosas más allá, ya no solo en lo laboral, sino que hay otro tipo de estudios luego que vas a poder desarrollar para focalizar algunas partes concretas y ya te las estás imaginando, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de actividades serían muy buenas, ¿no? Conocer de primera mano o verse o poner los pies sobre ello, ¿no? Y como ya decía, pues efectivamente nosotros lo realizamos muy frecuentemente, ¿no? Podemos pasear pues, alumnos preuniversitarios que están visitando y entendiendo y dando como unos pasos más allá de su día a día de la docencia que están recibiendo ahora, ¿no? Imaginándose qué es lo que puede pasar y de repente genera en ellos a veces una respuesta, ¿no? Y empiezan a imaginarse o ven un robot por ahí caminando y de repente les enamora, ¿no? O algo así. Muy bien, estupendo, Alejandro. Oye, me ha llamado la atención antes, lo ha citado Ruth así de pasada y la pregunta ahora se la lanzo a ella, porque has hablado un poco de los silos, esos silos de información que son esos elementos aislados donde no hay transferencia de conocimientos en las empresas. Hablabas de una enfermera que necesita, bueno, pues suelen ser el quebradero de cabeza de los directores TIC y señalan a una falta de capacidad de trabajar de forma ágil entre las áreas que pueden componer una empresa, una compañía. ¿Cómo contempláis, cómo intentáis o pensáis que se pueden mitigar o eliminar esos silos compartimentados en las áreas de conocimiento, incluyendo los contenidos de las disciplinas STEAM? Totalmente. Pues mira, una de las grandes palancas que realmente sí que tenemos suerte es la flexibilidad del modelo académico. Entonces sí que nos permite la combinación bastante sencilla y el desarrollo de diferentes asignaturas, lo que nosotros vendríamos viendo como asignaturas en nuestro sistema tradicional español, pues combinarlas para generar un grado. El sistema americano tiene el sistema de majors and minors, en los que puedes escoger diferentes asignaturas, pero que puedes obtener pues, tu grado en Computer Science con tu minor en Historia. O sea, es decir, no hay una barrera ahí. En un concepto español esto sería algo impensable. Sí. También otra de las formas que tenemos y que nos está dando un resultado muy bueno es el modelo inmersivo. Me explico. En Schiller, nuestros estudiantes cada mes estudian una asignatura, un curso, que se dice en Estados Unidos el nombre, en las universidades americanas. Esto lo que nos permite es ver ese conocimiento desde todas las perspectivas. Nos permite, si estamos viendo pues, marketing, pues ver el análisis de datos del marketing, la parte de la comunicación, antropología de las necesidades humanas, a la vez digitalización, a la vez motores de recomendación y búsqueda y algoritmos de recomendación de Netflix. Todo este tipo de cosas nos ayuda a que cuando ponemos el foco en un tópico lo vemos desde todas las perspectivas. Esto realmente creo que es bastante rupturista en la educación. Realmente a mí me apasiona y lo veo todo lo que puedo. Hay bastantes papers que os podemos facilitar hablando de este modelo inmersivo y de este concepto de no estudiar muchas asignaturas a la vez, sino de bucear en una de ellas para conocerla desde todas las perspectivas. A nosotros nos está funcionando muy bien, nos parece algo muy diferencial y estamos viendo que los estudiantes lo valoran muchísimo y las compañías también, porque ayudamos a que ya de una manera natural se enfoque desde todas las perspectivas. Ya no es que tengo que cerrar el libro de matemáticas para después abrir el de o salgo de una clase y me meto a otra. No, tengo un mes en el que me vuelco en el conocimiento de algo y eso nos ayuda a involucrar todas las perspectivas y nos está ayudando bastante, la verdad. Pues muy bien, muy interesante. Bien, ahora una pregunta que yo se la lanzo a Alejandro desde Immune. ¿Creéis que existe la posibilidad de educar a los estudiantes en varias áreas de conocimiento para tener una visión holística de las nuevas realidades? Sí. Quizá no te lo... Sí, desde luego. Sí.
completamente. De hecho, la posibilidad está ahí y justo lo que hay que ir es haciéndola real de una manera abordable y práctica, ¿no? Y que sea natural. Pero desde luego, ser consciente de que hacia eso hay que tender y que cuando hablamos de silos, lo que hablamos es de conexión entonces, ¿no? Para contrarrestarlo, y que esa conexión en realidad la empiezas a hacer por pares, ¿no? Empiezas a hacer dobles grados, dobles estudios, pero en realidad la conexión que necesitas en el día a día a un nivel muy avanzado y global en una empresa o una institución para que funcione de verdad requiere muchos de esos silos, ¿no? O sea, requieren muchos de esos conocimientos puestas en práctica y áreas de aplicación y de conocimiento. Entonces, tener esa visión transversal y tener todo ello en cuenta es vital. Entonces, a la hora de integrarlo, es como si fuera el siguiente nivel, ¿no? Como he dicho, de manera inicial, todo se plantea por dobles grados, dobles titulaciones, que ya es un avance respecto a lo que había antes, ¿no? Pues el escalón para continuar eso sería ir integrando otro tipo de conocimientos, y a lo mejor no como triples grados o quíntuples, sino integrar lo necesario para ser consciente de lo que hay alrededor en cada una de las áreas de conocimiento. Es decir, que tengas en cuenta todas esas áreas de conocimiento interconectadas y que lo plantees en el propio programa. Hay muchas de esas áreas que cruzan y aunque el titular, bueno, algunas ya están muy asentadas, como por ejemplo la propia ciencia de datos, Data Science, que en realidad incluye partes dentro de la tecnología, eso sí, pero junta áreas que por sí solas en la tecnología ya tienen una entidad e incluso alguien estudiándolas por separado tiene un futuro muy prometedor y puestos de trabajo esperándole. Pero sin embargo, a la hora de unirlas, se crea como otra visión y incluso puestos de trabajo detrás. En este caso, ya que he puesto ese ejemplo, pues la ciencia de datos une el conocimiento de los propios datos que se generan, la inteligencia artificial y de conocimiento sobre lo que se está haciendo, la analítica en general que hay detrás, matemáticas que son necesarias, etcétera, pero luego necesita en medio una componente de programación, de codificación relacionada con el dominio de la propia máquina para ordenarle cosas, ¿no? Y encima de eso tiene un tejado de entender las necesidades de negocio. O sea, eso que ya es un puesto que existe, está muy asentado, tiene una componente transversal muy alta y lo necesita de verdad. Necesita unir todas las visiones de diferentes áreas de conocimiento para hacer ese puesto de manera completa y real y natural. Y esto, y ya que pongo ese ejemplo, es justamente una de las cosas que sucede. Muchas veces en la propia formación, a veces simplemente se juntan conceptos uno al lado de otro como si fuera un doble conocimiento, pero luego la exigencia en el mundo laboral, en la propia entrevista y luego en el día a día laboral, hace que lo que necesites sea realmente haber hilvanado esas áreas de conocimiento, todas ellas las fundas de una manera natural. Entonces, eso no solo es que es necesario, que existe la posibilidad, pero hay que integrarlo en los propios programas, es decir, que sea un hecho y que sea una prueba el que el propio planteamiento de la propia educación que les damos esté teniendo en cuenta las áreas de conocimiento. Aunque el core del conocimiento o de una asignatura sea algo específico, pero que se vea que tienes el punto de mira puesto en todo lo que puedes relacionar con ello porque lo vas a necesitar después. Y desde luego hay muchas de esas áreas alrededor que son muy importantes. Así que sí, por mi parte completamente. Interesante, muy bien. A ver, Ángel, desde ESIC, ¿qué programas creéis que pueden responder de una manera práctica, dar la respuesta a esos trabajos del futuro que van a tener que desempeñar nuestros alumnos y que tienen un alto contenido digital? Pues la verdad es que tenemos el foco puesto en este ámbito y te cuento. Como os decía al principio, al presentar la institución, ESIC nace como escuela de marketing y claro, para nosotros es fundamental que todas nuestras titulaciones tengan ese barniz o tengan esa formación de base común a todos, ¿no? que es el marketing. Como bien es cierto, el ámbito digital
es algo que hoy por hoy para cualquier profesional del marketing o de la empresa no puede ser un desconocido. Por eso hemos creado el primer grado universitario en Europa en Digital Business. Entonces, somos pioneros una vez más en esta formación universitaria oficial que estamos impartiendo en Valencia. Y bueno, pues en otros de nuestros campus, como os decía, que quizás no tengan la posibilidad de impartirlo de manera oficial, existe la posibilidad de hacer este título de manera privada, es un título propio. Entonces, nos permite hacer una doble titulación en ADE y negocios digitales, o en comunicación y negocios digitales, con un 5º año de especialización. Y con eso lo que conseguimos es que por lo menos tengan un nivel de profundidad mucho mayor o una visión mucho más holística de lo que está demandando el mercado. Por lo tanto, jugamos con nuestras titulaciones oficiales y ese 5º año complementario, o bien en marketing o bien en negocios digitales, para la mejora de la empleabilidad de todos nuestros alumnos. La verdad es que este grado fue un gran desconocido cuando lo lanzamos hace ya 3 años, pero vemos como cada año se va consolidando y cada vez tiene un mayor número de alumnos porque, bueno, pues al final es una de las vías de empleabilidad con mayor tasa, ¿no? Sí, pues me sorprende que tengáis la respuesta preparada. Desde vuestra universidad de Schiller, ¿tenéis algo que pueda dar respuesta a esto, Ruth? Pues bueno, yo creo que todos somos plenamente conscientes de que realmente hoy por hoy los negocios digitales son los que están creciendo. Lo estamos viendo cada día en las compañías de mayor valor de marca o de mayor crecimiento. Nosotros, para dar respuesta a esta necesidad, nos hemos asociado con ISDI, uno de los institutos de tecnología más reconocidos en España, también con presencia internacional, y lanzamos también, se llama igual, Digital Business. El concepto es, creo que estamos generando un concepto y una nueva categoría entre todos, y realmente pues es un grado en el que, trabajando con la mano de ISDI, lo ofrecemos en todos nuestros campus, y realmente estamos muy orgullosos del trabajo que hemos desarrollado porque, bueno, lo hemos desarrollado conjuntamente con compañías punteras. Tenemos colaboraciones con Google, con Salesforce, con otro tipo de compañías tecnológicas, y realmente es un grado que está basado, pues como hablábamos antes, en challenges, en que las compañías realmente vienen y nos plantean cosas a solucionar, y además también nos ayuda el hecho de la internacionalidad de nuestros 4 campus, que se pueda estudiar en 4 campus, pero incluimos visitas a puntos y hubs tecnológicos donde realmente se está impulsando esto en el mundo. Tenemos visitas a Singapur, a Boston, a Silicon Valley y a Shanghai. Entonces, esto lo que nos da es una visión muy global, porque realmente si algo no tiene fronteras es el mundo digital. El mundo digital no entiende de los Pirineos. El mundo digital hoy por hoy es totalmente internacional y no podemos cerrar los ojos, efectivamente. Muy bien, estupendo. Pues me alegro de que coincidáis, porque aquí puede tener sentido aquello de que 1 millón de moscas no pueden equivocarse, ¿no? Efectivamente, estamos generando categoría, y ahí estoy yo muy orgullosa de España, de todo el empuje que estamos dando aquí, y creo que España se está posicionando. Determinadas noticias como que Málaga va a ser el punto en el que se apuesta por ciberseguridad en Europa, todo el hub tecnológico que se está generando, toda la inversión en transferencia tecnológica de diferentes fondos de inversión, están apostando por Madrid, y quizá por ese carácter emprendedor y resiliente que tenemos los españoles para la generación de nuevos negocios digitales. Pues muy bien, estupendo. A ver, Alejandro, yo cuando tuvimos la suerte de celebrar una jornada sobre inteligencia artificial allí en vuestra sede,
me llamó muchísimo la atención y me daba muchísima envidia. No ya porque sea muy mayor para reorientarme o reciclarme hacia perfiles como los de las personas que veía por allí, los alumnos, pero yo que soy de humanidades, estoy pensando precisamente en los perfiles de humanidades. Desde el punto de vista de la orientación, ¿sería posible el reciclaje de esos perfiles de humanidades para el desempeño de puestos de carácter tecnológico? Bueno, completamente. Vamos, de hecho, estás a tiempo. Todavía hay... Muchas gracias. No es abierta la matrícula. Es tentador. Vamos, te llevo yo de la mano, de hecho. Gracias. Sobre todo es que, además, hablando de humanidades, pues todo lo que puede conllevar eso, es como que la barrera en muchos aspectos de cosas que puedes necesitar aprender, según de dónde vengas, ya la tienes adquirida. El nivel tecnológico que necesitas para iniciarte en alguna de las carreras o en alguno de los programas o bootcamps incluso más comprimidos, tiene diferentes usos y diferentes niveles, pero muchos de ellos están dirigidos justamente a ese cambio que has dicho, que muchas veces pues, es ese reskilling, ¿no? O sea, cuando estás cambiándote y estás buscando migrar a otro ámbito de trabajo, cambiar, por así decirlo, empezar de cero, ¿no? Una nueva vida. Pero en realidad no es de cero. Todo eso que has adquirido, si se tiene en cuenta en la propia entrevista de ingreso, ya no por nivel, para ubicarte, que no es un nivel de criba para decir, oye, si no tienes este nivel no puedes entrar, sino para ubicarte de la manera más correcta. Pero no solo por conocimientos, sino porque todo eso otro que hemos hablado, ¿no? Que lo complementa, muchas veces si ya lo tienes adquirido, realmente es que incluso hasta te posiciona bien, ¿no? Es decir, que bueno, y por eso decía que concretamente hablando de humanidades, que es algo tan transversal, que tiene de tantos aspectos diferentes que se pueden luego aplicar, no solo como soft skills, para nada, sino, y me refiero incluso a luego en la propia aplicación de negocio, ¿no? Sí. O sea, conocer aspectos concretos que dices, conozco y me posiciono en este sector porque tengo una formación concreta de algo específico que me ha venido muy bien dentro de humanidades. Entonces, eso, por lo menos ser consciente de eso, es que incluso es positivo y ayuda. Desde luego, si fuera un curso muy específico de algo concreto, ¿no? Como eso, habíamos mencionado los bootcamps o tan de moda desde hace un tiempo de aprendizaje comprimido para poder intentar sacar un concepto concreto, un lenguaje de programación, algo que necesitas para completar tu currículum, y en ese caso fuera algo a un nivel muy avanzado, es porque está encadenado con otras cosas que ya necesitas tener. Entonces, en ese caso concreto, obviamente, tienes que dar los pasos anteriores del Learning Path. Pero la mayoría de la oferta está pensada justamente para eso, para iniciarse y, como habíamos mencionado, ¿no? El reskilling, que sí. Vamos, está revolucionando todo. Porque no es solo no he encontrado, por así decirlo, algo de lo mío, ¿no? Como se solía decir, no he encontrado trabajo en lo mío y entonces busco otra salida, sino al revés, darle la vuelta y decir, hay un aprendizaje y un conocimiento que se tiene que reaprovecharlo y redirigirlo cambia completamente el signo, ¿no? En vez de darle la impresión de que has perdido el tiempo por una serie de conocimientos que no has podido poner en marcha y te pasas a otro, todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso se nota en el día a día. Cuando hay algún alumno que tiene esas habilidades y conocimientos y proviene de alguna otra titulación, o no, en vez de provenir de cero, como sería un recién salido de la escuela, el hecho de ponerlo en práctica, en el día a día en las clases, se ve. No solo que a la hora de adquirir y recibir y asentar los conocimientos, sino pensando en cómo ponerlos en práctica. Así que la respuesta, si era de sí o no, en este entendido más necesario, era sí. Pues muchas gracias. Me quedan dos cuestiones que las quisiera dirigir a las tres organizaciones, pero para que me contestarais casi de una forma telegráfica y no prolongar mucho esta intervención para que también puedan hacernos alguna pregunta si es que el auditorio quiere. La primera pregunta se la hago directamente a Ángel, aunque luego tanto Ruth como tú, Alejandro, podáis responder. Ángel, desde SIC, ¿qué tendencias prevéis
en el mercado laboral? Bueno, prevéis, no, veis. ¿Y cuáles son los puestos más demandados y las carreras profesionales? Te estoy preguntando desde el punto de vista de un orientador. ¿Qué le podrías decir? ¿Cuáles son las tendencias y cuáles son los puestos más demandados y las carreras profesionales de mayor futuro? Bueno, a ver, la verdad es que aquí se podría hacer una gran disertación sobre esto. Lo primero, porque ya lo avanzabais, no sabemos los puestos de futuro hacia dónde van a desembocar. Sí, pero es que yo sé, perdona, que tenéis una bola de cristal. Bueno, creo que sí que hay algo innegable y para mí es fundamental. Cuando hablo en primera persona me refiero a la institución y es algo que hemos tocado durante la tarde y es la experiencia del cliente, ¿vale? Cliente o consumidor o en caso ambas cosas. Independientemente, porque antes hemos vivido en un mundo de consumo muy presencial, el cual ha pivotado de manera increíble hacia un consumo de manera digital. Sí. Antes el Customer Journey Map se hacía en base a todos los puntos de contacto y todas las experiencias que el cliente tenía siempre que entraba en relación con nosotros y la gran mayoría, pues dependiendo, ¿no? Si se prestaba un servicio de manera presencial, pues había que tener presente ciertas cosas. ¿Hacia dónde creo yo que podemos tender ahora? A mí hay especialmente, ¿no? Hay un puesto que me parece increíble, que es el de Customer Success, ¿vale? Sí. Que es aquel que va a definir las estrategias que se deben adoptar o que deben adoptar las compañías en la prestación de su servicio a través del software, ¿no? Al final es cuál es la experiencia de cliente de Netflix, cuál es la experiencia de cliente de Amazon. Ahí es donde yo creo que hay un gran recorrido porque, bueno, pues todo tiende hacia eso. Estamos viendo como todos los modelos de negocio que pensábamos que no se podían digitalizar, se están digitalizando y por tanto la experiencia del cliente tiene que ser excepcional, ¿no? Entonces, a mí ese puesto en concreto me parece que va a tener un recorrido alto, muy alto. Estupendo. ¿Cuál es la visión que tenéis en la universidad? Ruth, dinos alguna. Rápidamente, siendo conciso, realmente y muy al hilo de lo que nos comentan desde SIC, la omnicanalidad. El mundo ya no tiene fronteras entre lo digital y lo no digital. Todo lo que ha pasado ha venido para quedarse y todo lo que es la integración de la tecnología y la interface tecnológica se va a dar ya no solo en la experiencia de clientes, sino en la realización de un proyecto, en el análisis de un diagnóstico médico. Realmente esa omnicanalidad a la que la vida nos ha empujado, creo que no ha hecho más que empezar. Y esa integración en la educación y ese approach de introducir tecnología, mundo digital y dato en todo lo que hacemos, para mí va a ser la clave del éxito de cualquiera de las vocaciones o propósitos que puedan tener cualquiera de los estudiantes. Estupendo. Y desde Immune, ¿qué opináis, Alejandro? ¿Haces alguna apuesta? Sí, ahora mismo algunos de los puestos que están más demandados, algunos tienen como un carácter como más esporádico y parece que van a desaparecer, por así decirlo, pero otros parece que tienen algo más de recorrido y por eso están dentro de las estrategias a la hora de poder incluso plantear algo mucho más robusto, que lleve más tiempo, etcétera, porque no va a ser algo que se quede luego sin demanda. Todo lo relacionado con robótica, conocida ya y conectada con la parte de visión artificial y visión aumentada. En la parte de industria 4.0, toda esa relación de utilizar, imaginaros una tablet pasándola como si fuera una cámara por encima de una máquina y que solo con pasarla por encima veas todos los sensores que tiene, ¿no? Como si fuera realidad virtual. Eso es una demanda muy concreta a nivel tecnológico que ya se está teniendo en cuenta en empresas inmensas de logística e industria directa. Y eso requiere especialistas, por el otro lado, que puedan manejarlo a nivel de robótica, programación, etc. Otro de los puntos que parece que tiene continuidad, aunque el término ya lleva tiempo, es la parte de ciberseguridad. Es decir, no solo como término suelto, sino que cada vez se va haciendo más consciente y con cosas más concretas de la necesidad de ese puesto
en el día de hoy, ¿no? Se va digitalizando de verdad, ¿no? Porque el proceso de digitalización parece que ha comenzado hace mucho en muchas empresas, pero luego de manera real no ha sido así 100%. Ahora, con también los empujones de estos últimos meses, ha hecho que muchas pasen a un nivel digital, un escalón superior. Esa parte de ciberseguridad, bueno, en neto está generando un montón de trabajos, pero hace falta todavía generar mucho más recorrido. La parte de ciencia de datos se está utilizando de manera muy asentada, ya no el término que también tiene más tiempo, sino aparte del número de puestos que están saliendo, sobre todo por la cantidad de aplicaciones diferentes en las que se está utilizando. Es decir, el propio negocio está siendo consciente de la importancia de ello y entonces desde diferentes sectores y puntos de vista están generando muchísimos puestos de trabajo para aplicarlo en su campo. Y eso engancha con otra de las necesidades que se menciona y es directamente la base de especialista en inteligencia artificial. Es decir, conocer la inteligencia artificial de una manera profunda en la parte matemática y tecnológica para poder aplicarlo. La cantidad de puestos de trabajo a día de hoy y que parece que van a seguir existiendo, bueno, son increíbles. Luego hay otros términos relacionados con plataformas en la nube, etcétera, que también tienen bastante recorrido y que hay, vamos, que sería algo para tener en cuenta incluso a un alumno muy joven porque va a tener recorrido en el tiempo para ellos. Estupendo, muy bien. Pues ya me habéis respondido casi a la última cuestión, porque me habéis ido contando casi vuestra oferta. Esa última cuestión, simplemente por si queréis complementar algo más, empezamos por la Universidad Schiller. Ruth, que nos cuente si consideráis que es necesario algún tipo de complementos formativos para el alumnado sobre la oferta reglada. ¿Cómo podéis mejorar, cómo mejoráis o proponéis mejorar la oferta formativa en instituciones como las vuestras? Pues realmente bien, totalmente creo que los sílabus tenemos el compromiso de enriquecerlos y ser muy ágiles en introducir los conceptos, como decía, que se están generando. La realidad muchas veces nos adelanta a las instituciones académicas. Tenemos que tener el compromiso de adaptarnos a la realidad y de estar cerca de las compañías y las empresas que están liderando estos cambios en el mundo profesional. O sea, realmente creemos que es muy importante estar cerca y incluir a la empresa en la educación, porque son los que van a marcar las necesidades y los que ya están marcando los cambios, y también el darle un carácter abierto a la educación. No es esperar todos los trámites, toda la burocracia lenta, nos hace perder muchas veces la comba de lo que está pasando en la calle y de lo que está pasando y lo que está reclamando las empresas en el mundo profesional. Muy bien, muchas gracias, Ruth. A ver, Ángel, ¿cómo mejoráis vosotros la oferta en ESIC? De una manera casi telegráfica, por favor. Sí. Bueno, antes avanzaba la parte reglada con las dobles titulaciones, un complemento perfecto. Sí. A nivel de no reglado, lo que ofrecemos son muchas actividades, como pueda ser el debate, que aporta una cantidad de competencias impresionantes a nuestros alumnos. Ofrecemos formación digital, como decía, pues ahora vamos a hacer un curso de 30 horitas muy vertical para posicionamiento SEO-SEM. Y algo que estaba adelantando Ruth y que me parece crítico y nosotros abordamos es el acercar la empresa al aula de una manera real. Hacemos hackathons y desafíos empresariales. Bueno, si el próximo 1 y 2 de julio vamos a llevar a cabo el Simposio de Innovación Educativa o Educación Docente aquí en Valencia, IMAT, que como muchos conoceréis ya son años llevándolo a cabo, vais a poder, para aquellos que no conozcáis, hacer un hackathon real sobre instituciones educativas inteligentes del futuro, ¿vale? Para que podáis resolver esto. Pues esto mismo que podréis vivir en IMAT es lo que nosotros intentamos llevar a las aulas, ¿no? Esos hackathons donde una empresa plantea un reto real y en un tiempo reducido de tiempo hay que dar respuesta trabajando en equipo.
Entonces, bueno, pues ahí, en esa línea es en donde ponemos el foco para complementar esa experiencia de docente o educativa. Bien, estupendo. Y Alejandro, para cerrar, ¿nos quieres contar? Sí, en realidad mejorar la oferta para nosotros significa tener cerca de la mano a la propia empresa, que en realidad toda esa formación se hace para terminar trabajando en una institución, empresa, etcétera. Es decir, tener el resultado final, tenerlo cerca, escucharles, colaborar, generar prácticas, generar trabajos que provengan de la propia empresa como retos, etcétera. Por un lado eso. Por otro lado, tener de la otra mano y muy cerca a los propios reclutadores, expertos, headhunters, especialistas en recursos humanos, que saben no solo qué es lo que se pide, sino cómo. Y eso integrarlo en la oferta, ¿no? Y luego, por último, aplicar la propia inteligencia artificial y la ciencia de datos que conocemos y formamos a la propia experiencia del alumno que pasa por nuestras aulas. Es decir, toda esa experiencia de los alumnos, monitorizarla, estar cerca de ellos para poder identificar en qué grado están realizando todo ese aprendizaje de manera global. Y con eso, en realidad, sobre eso sustentamos la propuesta de mejora de la oferta formativa. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún mensaje final que queráis darnos para... a ver, Ruth, algún mensaje, si queréis ir pensándolo, mientras nuestros oyentes o los asistentes van preparando alguna pregunta que quieran hacer, nos van indicando, van levantando la mano o van haciendo esas preguntas por el medio que tengan disponible. Ruth, ¿algún mensaje final? Pues bueno, un mensaje realmente de optimismo. O sea, estamos pasando por una época dura, estamos pasando por unos momentos en los que tanto la sociedad, nosotros mismos y la tecnología se está poniendo a prueba. Tenemos en nuestra mano el hacer que las siguientes generaciones tengan la capacidad y salgan más fuertes de esto. O sea, realmente creo que nuestro papel aquí es muy importante. Creo que, relacionado con el título de la ponencia, lo que nos va a impulsar es la integración de todas estas disciplinas STEM, pero creo que estamos ahí y creo que tenemos los mimbres para poderlo hacer. Y personalmente creo que hay cosas que, aparte de venir para quedarse, han venido para enseñarnos lecciones con un precio muy alto, pero estamos aprendiendo muy deprisa. Así es. Gracias, Ruth. A ver, Ángel. Me sumo al mensaje de optimismo. Estamos viviendo una época única en la historia del mundo, pero revolucionaria para el sector educativo. Y bueno, pues lo tenemos que ver como un reto y una oportunidad que tenemos por delante y que podremos recordar cómo nosotros capitaneamos ese cambio dentro de nuestro sector, porque como decíamos, tenemos los mimbres para poder hacerlo y el expertise y entre todos vamos a conseguir una sociedad mucho mejor. No me cabe ninguna duda. Alejandro, ¿nos quieres decir algún mensaje final? Pues sí, también hablando de otra vertiente de lo que se ha dicho, por completar, para mí simplemente reconocer que la parte del orientador en los momentos iniciales es un papel muy difícil y yo creo que lo importante es transmitir que no está solo. Es difícil, pero no está solo. Hay más niveles y personas alrededor que van a ayudar. Y luego el papel fundamental del propio profesor como preorientador y cómplice, ¿no?, de todo esto. Y luego, por otro lado, que una lucha ya no solo a nivel institucional, sino personal, en el caso mío de siempre, el gap entre la empresa y el propio aprendizaje que se hace, que a veces está lejos lo que se aprende de lo que luego en el mundo laboral se pone en práctica. Lo bueno en la situación en la que estamos es que hay un foco muy grande en intentar evitarlo. Es decir, ese gap que existe, cerrarlo, se está poniendo foco y empuje por parte de muchos lados para intentar cerrarlo. Por lo tanto, eso ayuda en el proceso de orientación.
al igual que unir áreas de conocimiento como lo técnico y negocio. Entonces, esos mimbres pueden ayudar en la propia orientación para facilitarlo y hacerlo más natural. Entonces, bueno, positividad en realidad dentro de lo difícil. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? No veo ninguna pregunta formulada a través del chat. No sé si hay alguna pregunta y Óscar nos puede dar paso. Hay que decir que estamos teniendo muchas dificultades en toda esta sesión y que yo quisiera de antemano pediros disculpas a todos, pero fundamentalmente a los ponentes de la mesa por estos problemas. No es fácil, lo sabéis todos los que me estáis escuchando, no es fácil hablar a una pantalla y mucho menos si cuando no tienes tampoco el feedback que te da la imagen de estarte viendo o estar pudiendo ver. Entonces, ¿hay alguna pregunta que Óscar haya registrado entre los asistentes? Yo no veo aquí. No se ve ninguna pregunta. Nadie levanta la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Si alguien está interesado, le damos paso para poder hablar. En cualquier caso, nosotros vamos a poner esta grabación, la grabación de esta sesión a disposición de todos, junto con direcciones y sistemas de contacto para que podáis establecer comunicación directa con cualquiera de estas tres organizaciones y más en concreto con cualquiera de los tres ponentes que han estado. Yo quiero agradecer sinceramente y de corazón la participación de los tres ponentes, de Alejandro, de Ruth, de Ángel, de las tres organizaciones a las que representan. Quiero agradecer la generosidad en la información, la experiencia que han compartido. Esto es mucho, las estrategias incluso de tres organizaciones que podrían entenderse que son competidoras, pero que han dejado su espíritu competitivo a un lado para ponerse del lado de los orientadores y de los centros educativos y de las necesidades que tienen. A ellos, sin duda, a nosotros, a los centros y a CADE, le habéis prestado un gran servicio. Reitero, disculpas por los problemas que hemos tenido de vídeo y de realización y emplazaros para la próxima sesión, que será previsiblemente el próximo día 10 de marzo. Gracias a todos por vuestra participación, por estar aquí y gracias por habernos comunicado y dejarnos aprender de vosotros a los ponentes de la mesa. Ruth, Alejandro y Ángel. Un abrazo muy fuerte a todos. Igualmente. Un abrazo y muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Juan, sí. Un placer compartir esta mesa con SIC y Schiller. Sí. Un auténtico honor. Pues tendremos ocasión de seguir viéndonos. Muy bien. Gracias. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. The human body is the ultimate machine. But what makes us so unique? Our complex behavior? The impulses of the nervous system? What makes us perfect is the set of cells that are in constant evolution, in infinite learning, which feed back and build the immunological system. The main inspiration to create Immune, an incomparable proposal in Spain. A unique model in which students are the owners and protagonists of their own learning, where experience is acquired through projects promoted by large companies, institutions, and professionals within the technology sector. We are pioneers in establishing an education whose morphology is changing to create the best technology professionals. Welcome to a new way of understanding technology through education. Welcome to Immune Coding Institute.
¿Por qué siempre son otros los que cambian el mundo? Si ha evolucionado tu manera de moverte, de comprar, de divertirte, es porque alguien dio el primer paso. Ahora te toca a ti. Ven a ESIC y contágiate de nuestra manera de pensar. Digital Thinking. ESIC. Transformando personas.